todos los seres humanos experimentamos lo que se llama apelación. Una apelación es una llamada que escuchamos en nuestro interior. Y entonces, cuando se trata de una llamada, o que es lo mismo que decir de una apelación, pues uno no tiene más opción que hacerle caso. Porque si uno no le hace caso, le llamarán la atención allá arriba. Sí. El don se nos ha dado para algo. A toda persona que ha recibido un don, el que fuere, hay decenas de dones, cientos de dones. Todo el que ha recibido un don, lo ha recibido para fructificarlo, para testimoniarlo, para ejecutarlo. Yo tengo esa convicción. Y eso es lo que me ha permitido, naturalmente, haber escrito lo que he escrito. A propósito de esa escritura, usted tiene 47 años desde su primer libro hasta el sol de hoy, del 77 hasta el 2024. Tiene 47 años en el ámbito de la escritura poética, pero ha publicado más de 65 libros. ¿Cuál ha sido esa estrategia para poder publicar por lo menos los últimos años, 1 o 2 libros por año? ¿Cómo se puede lograr eso? Con disciplina. Fíjate este detalle. Voy a poner un ejemplo que en más de una ocasión lo he puesto, y es el siguiente. Cuando yo estudiaba la historia de Europa, me tocó leer un libro de Julio César, un general romano, que publicó La Guerra de las Galias. Y un día, uno de sus tenientes, un asistente, le dice: mi general, ¿cómo es posible que usted, que pasa todo el día al frente de batalla, ha escrito tanto? Y efectivamente, él escribió mucho. Y él le contestó de la siguiente manera, y te lo voy a decir como él lo dijo en latín. El general le dijo a su asistente: he aplicado este principio, nulla dies sine linea, ningún día sin una línea. Es decir, en la noche él sacaba 1 hora diaria y escribía lo que había hecho en el día, pero lo hacía diariamente. Oye esto, Aida, quien escribe 1 página por día, al año son 365 páginas. Y ahí hay un libro. Totalmente. Esa es la clave. Yo recuerdo que en una puesta en circulación de uno de sus libros, yo le hacía esa pregunta y usted me respondió lo mismo. O sea que definitivamente el poder, el asumir, el consagrarse a ese tiempo de 1 hora, de 1 página por día, le ha dado a usted súper buen resultado. ¿Y eso, tú sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Disciplina. Yo soy disciplinado. Ese es el secreto. No que yo sea más inteligente que los demás. No. Yo tengo la inteligencia común que tiene todo el mundo. ¿Y cómo lograr que esa disciplina y ese deseo y esa vocación definitivamente por escribir no se salpique de a veces un cambio en las emociones, que yo no estoy hoy de ánimo, o que estoy cansado, o que estoy agobiado? ¿Cómo lograr conciliar una cosa con la otra? Es que la disciplina implica un acto de voluntad. Entonces hay que aplicar la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad de la persona para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si tú aplicas tu voluntad a lo que tú deseas, tú vas a sacar fuerza y vas a sacar el espacio, y las circunstancias te van a ser propicias para eso. Acto de voluntad, disciplina y acto de voluntad. ¿Es eso extrapolable a la vida personal, más allá de la parte, digamos, profesional de usted como filólogo? ¿Cómo usted ha puesto de manifiesto este acto de voluntad en su vida particular, por ejemplo? A todo se puede aplicar.
Una vez le preguntaron mira, ahora no me acuerdo el nombre, un científico norteamericano, que le preguntaron que cómo él explicaba su capacidad para crear tanto. Y entonces, quien le hizo la pregunta al mismo tiempo le dijo que él percibía que estaba ante un genio. Y le dijo, no, yo no soy ningún genio, soy una persona común y corriente. La única diferencia es que con mi disciplina yo entonces pongo en práctica el talento que tengo. Porque el ser humano es, en lo que hace, un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. ¿Qué es la transpiración? Esto. El sudor. Es decir, el hecho de tu fajarte. 90%. 90%. El hecho de tu fajarte vale más que el talento que tú tengas. Wow. ¿No? Yo creo que sí, que es cierto eso. Y yo creo que eso también se ha puesto de manifiesto en toda esta vida que usted ha cultivado a través del movimiento interiorista. Cuénteme un poco del movimiento. ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿Qué transmite? ¿Cuál es su mística? Antes de yo concebir el movimiento interiorista, yo me dedicaba a promover la literatura y de hecho motivaba y promovía todo lo que se había hecho hasta el momento. Pero como estudioso de la literatura dominicana, me di cuenta que había una faceta que no había recibido todo el empeño y todo el cultivo que debe tener esa faceta, y es la dimensión espiritual. Entonces, me puse a reflexionar qué podría hacerse para potenciar la dimensión espiritual en la creación. Y llegué a la conclusión que era necesario un trabajo de interiorización de la conciencia. Porque el trabajo intelectual tiene una parte operativa que es a partir de la conciencia. Y la dimensión espiritual tiene que ver con tu propia conciencia. Nosotros tenemos una conciencia que es clave para lo que hacemos. De tal manera que los humanos contamos con lo que se llama el logos de la conciencia. El logos de la conciencia es el poder de la mente para intuir, pensar, escribir, mejor dicho, crear y hablar. Entonces, en virtud de ese poder interior, tenemos la capacidad para, primero, interiorizarnos a nosotros mismos. Es decir, tú contemplar tu propio yo, tu propio ser, tu propia interioridad y darte cuenta qué hay en ti, cuál es tu potencial, qué tú sientes, qué tú piensas, qué tú crees, qué tú imaginas, cuál es tu poder. Entonces, al mismo tiempo, mediante la conciencia, tenemos la capacidad para abordar el interior de la realidad, el interior de lo viviente. ¿Cómo? Mediante la contemplación. Ay, me encanta. Y, desde luego, hay también una vertiente de la realidad a la que no tenemos acceso, es la que yo le llamo la realidad trascendente, pero esa puede llegar a nosotros mediante la inspiración o mediante la revelación. Entonces, tras reflexionar sobre qué aspecto podríamos aportar que fuese diferente, llegué a la conclusión que era importante lograr ese aspecto de interiorización de la realidad, de interiorización en la propia conciencia. Y por eso le puse interiorismo al movimiento que creé. Un espacio para intimar, para conectar con esa parte esencial del ser humano y para conectar con esa búsqueda de lo absoluto,
Una de sus obras justamente habla de eso, de la búsqueda de lo absoluto. Sí. ¿Qué es la búsqueda de lo absoluto? Es una forma de referirse a la divinidad. Lo absoluto ahí es la divinidad. La divinidad, bueno, la potencia mayor del universo. Todo lo que existe es creado por Dios o por la divinidad. Entonces, nosotros somos una criatura, somos seres creados, como es todo lo que existe, una creación divina. Entonces, si somos una creación divina, es importante que le demos importancia al sentimiento de la divinidad. Normalmente, en el plano literario, son los poetas místicos o los narradores místicos los que le dan importancia a la búsqueda de lo absoluto y al cultivo de la divinidad, los creadores de literatura mística. ¿Y por qué es tan importante esa concienciación del valor de lo absoluto, de la búsqueda de la divinidad? Usted, desde su propia experiencia, ¿qué nos puede decir a propósito de eso? Justamente porque eso es lo más importante de todo lo que existe. De hecho, los mismos místicos han enseñado que la realidad tiene una dimensión sagrada, una dimensión mística, justamente porque todo el universo es una emanación de la divinidad, y como lo somos nosotros. Nosotros somos una emanación de ese poder de la divinidad. Y entonces es como si tú ignoraras a Dios, es como tú ignoraras a tu propio Padre. Sí. Y eso como que no pega. No, y además ignorarnos a nosotros mismos, porque siento como que cada uno tiene una parte de Dios intrínsecamente. Tenemos una dimensión divina en nuestro propio ser. Así. Eso es así. Es así. Y si tú tienes conciencia de que tú tienes una faceta divina en tu propia conciencia, en tu propia interioridad, eso hace que tú, en primer lugar, te valores más a ti misma, que tú valores más las cosas que existen o que vienen de la divinidad, y que tú valores más tu propio talento creador, porque ese talento creador también lo recibimos directamente de la divinidad. Yo estoy convencido de eso. Yo también, y usted siempre me ha fomentado esa capacidad que tenemos los individuos para crear, sí. Y creo que es el gran aporte que hace el movimiento interiorista. Yo quisiera, antes de tú profundizar en esto, en otro aspecto, vamos a subrayar lo que tú acabas de decir. Ese poder de creatividad, fíjense ustedes en este detalle, lo tenemos todos. Todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos el don, el poder de la creatividad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas no están conscientes, de que tienen ese don, de que tienen ese poder. Y si cada ser humano tiene el poder de creatividad en cualquier área, la creatividad no es solo en el plano literario, la creatividad se manifiesta en todo. Cuando una mujer en su casa trata de embellecer la habitación donde vive, de poner un cuadro aquí, de limpiar detalles así externos, eso es parte de la creatividad. Totalmente. Entonces, la creatividad se manifiesta de muchas formas. Ahora, la creatividad puede ser científica o puede ser artística. Claro. Y la mayoría tenemos la posibilidad de activar la creatividad artística, más que la científica, porque la científica requiere una disciplina especial. En cambio, la artística lo que requiere es tú identificarte con tu propia interioridad y con tu propia sensibilidad y dejar correr tu talento creador.
Definitivamente el ser humano tiene una dimensión estética, una dimensión intelectual, Sí. una dimensión espiritual y una dimensión física. Sí. A propósito de esa búsqueda de lo absoluto, donde a través de ese entendimiento del valor de lo divino y de la creación a nivel Génesis, usted hacía mención a un elemento importante que es la contemplación. Y a propósito de contemplación, como ese camino hacia el encontrar la capacidad creativa que tenemos, usted tiene uno de sus libros que se llama En el ameno huerto deseado. Ese huerto, estamos hablando del huerto en el que... El huerto es un jardín. El jardín, háblame un poquito de esa obra. Fíjate, en primer lugar, esa frase no es mía. Esa frase aparece en uno de los poemas de San Juan de la Cruz, en el ameno huerto deseado. A mí me encantó y entonces me pareció válido usarla como uno de los títulos de mi libro, porque en esa obra yo recojo una serie de poemas y la poesía no es solo una expresión estética, la poesía es también una expresión espiritual. Y en esa obra recojo poemas místicos. Y los poemas místicos es la expresión más alta de la espiritualidad. Wow, sí. Y entonces, esa es la razón por la cual bauticé ese libro con ese título. Bueno, ¿a ti te ha gustado? No, a mí me gusta porque son de los temas que a mí me gusta estudiar, pero yo quiero ahora ese título llevarlo a su plano personal. Usted tiene su huerto, su jardín, su espacio Pues sí. así de super Edén, donde usted se nutre Pues y, sí, y pues, crea. indudablemente que lo tengo, ciertamente. Sí. Acuérdate que yo vivo- ¿Cuáles son esas flores yo- espectaculares que yo, usted tiene? Yo resido en el Cibao. Yo me Y imagino. entonces, ¿Qué flores usted tiene allá, aquí, don Bruno? por ejemplo, en la capital, cuando vengo a la capital, digo yo, pero esto es terrible. Y ahora más, como está en estos últimos El años tráfico. el tránsito. Sí. Hay que tener paciencia aquí. Don Bruno, Bueno, una ustedes flor. que viven aquí saben cómo es. Entonces, esa realidad urbana, en realidad, los predios urbanos hacen que la persona se aleje un poco de esa búsqueda interior. ¿Cierto? Sí, definitivamente. No es apariencia. No, es así. Eso influye. En cambio, la naturaleza es el lugar donde hay árboles, donde hay espacio, donde usted puede contemplar una noche estrellada o un amanecer luminoso o un jardín, contemplar las flores, por ejemplo. La naturaleza es todo lo que está en el ambiente de una forma espontánea, de una forma natural. Y la naturaleza, un espacio de la naturaleza es el más adecuado para contemplar. Por eso es bueno ir a la montaña, porque en la montaña hay más espacio, hay mayor amplitud en términos de naturaleza para tú tener una valoración de lo viviente. ¿Alguna experiencia particular que le haya movido a escribir alguno de sus tantos libros? Algo así emblemático que usted diga, mira, Aida, me pasó tal cosa y tuve que sentarme a escribir. Bueno, cuando me dispuse a escribir mi primera novela, estaba sentado en mi casa en una mecedora, digamos, divagando. Divagar es dejar correr la mente, no pensar. Tú sentarte a descansar. Y en ese momento llegó una circunstancia en que yo contemplé el mar del norte, por Puerto Plata, por esa zona. Y vi en la imaginación cuando llegaban las primeras naos con el almirante en la época del descubrimiento. Y a mí se me ocurrió, digo yo, pero aquí está el inicio de una novela. Y efectivamente, lo usé como el inicio de mi novela
el sueño que titulé El sueño era Zipango. Oh. ¿Por qué lo titulé así? Porque cuando los españoles andaban por el territorio que ahora se llama el Cibao, ellos creían que estaban en el Zipango. El Zipango es una palabra antigua que alude a Japón. Oh my God. Porque cuando ellos salieron de Europa, ellos pensaban que iban por los predios de la India, de la China, de Japón, es decir, para el este. Porque no se sabía que América existía. Bueno, América no, el territorio que se llamaría luego América. Entonces cuando están en el Cibao, ellos creen que están en el Zipango. Y por eso se le llamó el Cibao a nuestra región. Entonces esa novela aborda la llegada de los españoles y la primera etapa de la vida en esta isla de los españoles y su relación con los aborígenes. Eso es lo que estudia esa novela. Debemos conocer a fondo a don Bruno, navegar por su literatura, pero usted sabe que la gente es selectivo leyendo. Sí. ¿Cuáles serían esas 3 obras que usted dice, mire, si usted quiere conocer a Bruno Rosario Candelier, tiene que haberse leído esta y esta? Digo yo, por decir algo. A ver, yo no sabría decir. Vamos a preguntarle a Luis Quesada a ver qué dice. ¿Qué 3 obras tú recomendarías, Luis, que tú piensas que se identifican más conmigo? Bueno, usted como mocano escribió una novela que para los mocanos es ejemplar sobre la tragedia que convirtió en epopeya a Moca, que es el degüello de Moca. Sí, que eso fue terrible. Entonces, sí. Es una novela histórica, era la de don Bruno, y lo grande es que don Bruno presenta una tesis en esa novela, y es cómo una tragedia el pueblo mocano la convirtió en una epopeya y se convirtió como en la lumbre de la mocanidad, en el sentido de que eso fue lo que le dio carácter de pueblo heroico, patriótico, libertario, luchador, independiente, que es realmente la idiosincrasia de Mocano. Y yo visualizo de eso además como el origen de la dominicanidad, ese fenómeno, que todavía no existía la dominicanidad. ¿Entiendes? O sea, que le da esa identidad Sí. al pueblo dominicano, Sí. de identidad como nación, Sí. el degüello de Moca. Sí, porque le da una conciencia de una existencia como un grupo humano peculiar, con una cultura propia, con tradición propia, con una conciencia propia de la lengua que hablan, con un ideal de superación. Muy bien. Don Bruno, usted trajo unos apuntes para compartir con nosotros, ¿verdad? Usted tenía así como una idea. No, era a partir de preguntas que tú me hicieses. Ah, muy bien, Sí. muy bien. No, yo pregunto porque, ¿verdad? Que no quiero que se me quede nada importante en esta conversación. Claro. Sí. Usted sabe que estamos en el marco de las madres. Ahora, a final de este mes, estamos celebrando el Día de las Madres, y las madres son como esa columna vertebral que nos ayudan a formarnos en nuestra identidad personal, en nuestra identidad intelectual. Háblenos un poquito de su madre, don Bruno. Cuéntame, ¿qué rol jugó su madre en su vida? Pues mira, que yo no soy el hijo típico que habla de la madre con esa devoción con que yo oigo a la gente que hablan de su madre. Fíjense ustedes, ¿saben yo no sé por qué, pero yo quería más a mi papá Ya. que a mi mamá. No sé por qué. ¿Qué pasó? Y fíjense que yo tengo una conciencia de lo que encarna una mujer, y sobre todo de lo que encarna una madre. Porque la madre tiene una energía similar a la energía de la tierra. Y eso es poderosísimo. Por eso la madre es la llamada a educar. De hecho, quien educa es la madre, no son los hombres. Es la mujer la que educa.
Si la sociedad no sirve, la culpable es la madre. Si la sociedad es ejemplar, el mérito de la madre. Yo estoy convencido de que la madre es la que educa. Pero en este caso, evidentemente, su padre jugó un rol esencial en su formación humana. ¿Qué identidad tiene ese padre? La verdad que usted lo reconoce así tan públicamente. Sí, yo adoraba a mi papá. Y él me quería entrañablemente a mí también. Ahora bien, quizás en mi caso hay una circunstancia peculiar diferente. ¿Tú sabes cuántos hijos parió mi mamá? 18. Ay, Dios mío. No había forma. No había manera. Era pobre. No había forma no tenía tiempo de ponerle atención a todos. Wow, 18. ¿Usted sabe lo que es parir 18 muchachos? 18. ¿Y a qué hora? Y nos criamos 14. Wow. Murieron 4 en los primeros meses. Antes morían muchos los niños. Sí. Ahora es raro que muera un niño. Muy raro. Antes era común. En toda la familia, y las familias todas eran numerosas, había 2 o 3 muertes en la infancia. Entonces, eso quizás influyó. ¿Cuál es su mayor activo, don Bruno? Mi mayor Su mayor activo. No sé. Lo más valioso para usted, lo que usted dice, bueno, esto yo no lo cambio por nada. Su mayor activo como ser humano. Pueden ser muchas cosas, una familia, un lugar. No sé, porque uno valora muchas cosas. ¿Cuáles son esos valores que usted quisiera destacar? Por ejemplo, el hecho de el tiempo que yo saco para escribir, para mí eso es importante. Sí. Importante. Bueno, lo he demostrado en los hechos. Que valoro la palabra, valoro el cultivo de la palabra, valoro el hecho de orientar y de ayudar a otros a que desarrollen su talento intelectual. Eso yo lo valoro. Y tengo varios años dedicado a eso también. Yo lo sé que sí, y hace una labor magnífica, constante, persistente, motivando, impulsando, promoviéndonos a todos para que podamos encontrar esa gracia divina dentro de cada uno de nosotros. Recientemente llegó una señora de Santiago, me llama para pedirme orientación porque ella aspira a ser escritora y no sabe cómo. Y yo la cité en mi oficina en Moca y le estoy dando la orientación y ella está feliz. Y yo siento una felicidad con poder orientarla y contribuir a que ella se desarrolle intelectualmente. Fíjate tú, qué vocación más rara. No, don Bruno. El motivar es un don, y cuando usted siente que hace esa conexión con la gente y que ese tiempo que usted está sacando para motivarla recibe en ella esa gracia, pues usted se siente bien, definitivamente. Sí, y trato de orientar en la medida de lo posible, porque yo sé que ya yo adquirí una formación, yo estoy consciente de eso, porque yo me preparé para eso. Incluso cuando yo quería formarme, me hice el propósito de ir a estudiar a España, a estudiar el doctorado en filología, y por suerte lo conseguí. El primer dominicano que obtuvo un doctorado en filología es quien te está hablando. Yo lo sé. Entonces eso para mí fue una alta satisfacción, porque sentía que no solo para yo poder escribir mejor, sino también para poder orientar a otros. Y eso me produce satisfacción. Y fíjate tú qué circunstancia más terrible me pasó a mí al principio. Me pasó una cosa terrible. Cuando yo estaba en séptimo o octavo curso, el profesor ponía todos los jueves, cada jueves era el día para que algunos estudiantes leyesen en la clase la tarea que él ponía, la tarea por escrito. Y el día que me tocó a mí leer, él me pidió que se lo presentara. Y le presento el trabajo y él lo leyó. Cuando terminó de leer el trabajo, me pidió que me pusiese de pie. Y dijo esta frase: nunca había yo leído
un escrito tan mal hecho, Ay, Dios mío. escrito por un estúpido, por un cretino, por un animal, Ay, Dios por un sinservir, todos los piropos negativos, Ay, Dios mío. terrible contra mí. Y yo me quería morir Ay, Dios mío. de la vergüenza. Vergüenza. Desde que terminó la clase, salí desesperado buscando dónde esconderme para llorar. Y lo primero que encontré fue un sanitario. Y ahí me metí. Y de ahí saqué la determinación de decir, voy a prepararme para que no me vuelva a ocurrir eso. Pues eso fue una humillación grande. 15 años después, organizo yo en Moca un coloquio casualmente sobre Juan Bosch, sobre la narrativa de Juan Bosch. Y yo invité a ese profesor a que fuera uno de los ponentes. Fuimos varios los ponentes. Y cuando él comenzó a hablar, ese profesor que me dijo todos esos piropos, entre comillas, lo invité como ponente y él comenzó diciendo: Bruno Rosario Candelier me ha invitado a este coloquio. Yo no tengo la preparación para hacerlo, pero me sentí honrado porque él me invitara, porque él es para mí mi modelo de escritor. De transformación. Oye, de eso. escritor, wow. Que yo era su modelo, su ejemplo. Digo yo, Dios mío, cuántas cosas ocurren en la vida. El universo es perfecto, se lo puso ahí para que él lo reconociera públicamente Sí, también. parece. Porque esa lesión le queda a uno siempre en el corazón. Ese rol tan importante de los Y académicos. de los fíjate que docentes. antes, y yo a ese profesor nunca lo culpé, ¿sabe por qué? Porque él estaba practicando un método que se usaba en la antigüedad, que se cifraba en esta frase: la letra con sangre entra. La letra con sangre entra, wow, pero mucha sangre. Esa era una teoría didáctica de la Edad Media. La letra con sangre entra. Entonces él estaba aplicando ese método. Don Bruno, hasta a mí me dolió. ¿Es verdad? Muy fuerte, sí, muy fuerte. Un modelo de aprendizaje que ya gracias a Dios quedó en el arcaísmo, ¿verdad? Ya no se usa. No, ya eso Ya no puede ya no ser se usa, ¿no? de ninguna manera. Bueno, ahora es exagerado. Ahora es todo lo contrario, que está haciendo daño. Sí. Porque me dicen a mí que los alumnos hasta se burlan de los maestros en la clase. Y eso es insólito. Eso es insólito. Eso no debiera permitirse. Entonces, que el maestro no puede ni tocar con nada al estudiante. Es así. ¿Entiendes? Son O sea, realidades. Se ha ido al otro extremo. Al ahora. otro extremo. Y es dañino, ¿eh? Es más dañino ese método que el anterior, que el profesor era exigente, exigía disciplina. Sí. ¿Verdad? Sí. Usted sabe, don Bruno, que yo decía al principio, ese Salmo 91, de abríguese el que se abriga a la sombra del Altísimo, morará. Y cuando pienso en eso, justamente escribía sobre el valor de los aspirantes a escritores como yo y muchos que andan por ahí, abrigarnos a la sombra de esos grandes de la pluma. ¿Cuáles son esos grandes de la pluma a las que usted se abrigó cuando usted estaba en este camino a crear tantas Bueno, obras? yo le puse atención a los grandes escritores dominicanos, comenzando por nuestro país: Pedro Enrique Ureña, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, esos son Manuel del Cabral, Freddy Gatón Arce, hay escritores muy importantes. Por ejemplo, hay un poeta místico dominicano poco conocido. ¿Tú recuerdas el nombre, Luis? No, dominicano. Franklin Miese Burgos. No, el que le dedicamos al encuentro, el último encuentro literario en el Ateneo Insular. Máximo Avilés Blonda. Fue mi profesor. ¿Es Ya. verdad? Sí. Ese es uno de los grandes poetas místicos de la República Dominicana. Una estrella. Hay que leerlo. Sí, pero un escritor de alta categoría.
por ejemplo, un escritor de alta categoría. Son de esos ejemplos que yo les puse atención, pero también a escritores internacionales que es clave. Por ejemplo, Alexis Carrel. Leí un libro suyo titulado La incógnita del hombre. Yo supongo que aquí estará ese libro. Sí, debe andar por ahí. Esa es una obra fundamental, La incógnita del hombre. Otra obra fundamental, El pobre de Asís, una novela de Nikos Kazantzakis, uno de los grandes novelistas del siglo XX de Grecia. Nikos Kazantzakis, autor de Zorba el griego, que se llevó al cine. Sí, se llevó al cine. Esa es una obra fundamental, El pobre de Asís, inspirado en la vida de San Francisco de Asís. Pero, por ejemplo, la mujer más importante que ha dado Europa, ¿ustedes saben cómo se llama? Santa Teresa de Jesús. Una obra de pensamiento maravillosa. Maravilloso. San Juan de la Cruz, el más grande poeta místico de Europa. Son autores que yo he leído y con atención. Y entonces, eso es importante, tú leer autores clave. Oigan bien, el secreto no está en leer mucho. Ser selectivo. El secreto está en leer bien. Leer 10 o 12 autores de los buenos y estudiarlo bien. Ahí es donde está la clave. No crea que yo he leído mucho. No, pero evidentemente ha aprovechado muy bien el tiempo. Pero he leído bien. Lo que he leído, lo he leído bien. Entonces el asunto no es haber leído muchos libros, no. El asunto es usted haber leído 10 o 12 libros y haberlo asimilado, haberlo entendido. Esa es la clave. Eso es lo que va a desarrollar tu intelecto, va a desarrollar tu intuición, va a desarrollar tu formación intelectual, estética y espiritual. Bueno, yo creo que hemos tenido un diálogo bastante interesante, pero esta oportunidad que usted nos ha dado de nosotros entrevistarlo a usted, yo creo que hay que sacarle un poco de provecho. Tal vez alguien en el público quiere preguntarle algo, Vamos a ver si se anima. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, pregunta? Antes de terminar, que quedan 5 minutos. De la voz de don Bruno Rosario Candelier, la respuesta. Cuando usted escribió su primer libro, su primera novela, ya usted estaba formado académicamente en las letras. Sí. Ya yo tenía formación, sí, cuando yo me lancé al público. Y fíjate que yo comencé publicando en el Listín Diario artículos en la etapa todavía de formación. Yo tuve una etapa que publicaba semanalmente un artículo en el Listín Diario. Te estoy hablando de los años 60. Estaba todavía en la etapa de formación, pero no había publicado libros todavía. Cuando ya yo publico mi primer libro, pues, bueno, mi primer libro fue mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, Lo popular y lo oculto en la poesía dominicana. Ya sí, ya yo tenía, yo creo que sí, que ya yo estaba formado y a partir de ahí seguí escribiendo. ¿Qué usted le recomienda a aquellos que no tienen esa formación académica en cuanto a la literatura, pero que tienen deseo de escribir? Tienen un conocimiento, leen, les gusta la literatura, pero no están formados porque escribir no es tan fácil. No, lo primero que debe tener la persona es fe en sí misma. Debe tener fe en su propio talento. Si tiene vocación literaria, debe plasmar esa vocación y hacer lo que tiene que hacer para escribir. Hay que lanzarse, porque al principio a la gente le da miedo. Bueno, yo ese miedo no lo tuve. No sé por qué, porque a la mayoría de la gente le da miedo. Ay, sí, yo siempre estoy aterrada. Todavía. Todavía yo tengo como 5 libros que ahora lo que estoy haciendo es plasmándolo en un portal para entonces después sacarlo, porque yo siempre estoy buscando lo perfecto y la perfección no existe evidentemente. Grábate esto. La perfección es enemigo
de lo De lo bueno. bueno. Y hay que aspirar a lo bueno, no a lo perfecto. Ok. Hay que aspirar a lo bueno. Entonces, si tú tienes un par de libros escritos y tú quieres saber si valen la pena, enséñaselo a alguien en quien tú confíes en su talento y muéstreselo y dime tu opinión sobre esa obra. ¿Te parece que la puedo publicar o te parece que no debo publicarla? Lo bueno de mis escritos es que son todos inspiracionales, o sea, no son históricos, no son... Esto, por ejemplo, del ciprés, es Sí. alguna de las cosas que yo Óyeme, que yo mucho escribo. mejor si nació de tu propia inspiración. Mucho mejor. Porque indica que ahí hubo participación de tu intuición. Totalmente. Entonces, lo que nace de la intuición, oye esto, lo que nace de la intuición es genuino. La intuición no falla. La intuición es un foco del intelecto que tú, en la oscuridad de lo real, ves la verdad. Wow. Bueno, yo creo que podemos concluir este conversatorio con don Bruno, maravilloso. Él tiene siempre tanto que transmitir y lo hace con tanta propiedad y con tanta sensibilidad. Don Bruno, un mensaje final ya para nosotros cerrar este encuentro, un llamado a los lectores, a los que quieren escribir, a los que no se atreven, a toda esa gente, finalmente. Lo primero es tener confianza en sí mismo. Una vez, voy a poner un ejemplo de una alumna mía que tuve en Santiago, la madre y maestra. Era una mujer talentosísima, con un talento extraordinario, pero ella no creía en ella misma. Oye, qué cosa más terrible. Una mujer altamente talentosa. Y un día yo le pongo una tarea de hacer un cuento y me entregó un cuento perfecto. Y yo le dije, pero tú tienes que lanzarte a publicar, porque tú tienes, con este cuento que tú me has escrito, tú me has demostrado que tienes un alto talento. Y ella se puso a llorar. Y me contó que su madre la dañó haciéndole ver que ella no servía para nada. Su propia madre. Y eso la destruyó. Entonces, evoco esto para decirles a ustedes que deben confiar en su propia capacidad, confiar en su propio talento y testimoniar lo que sienten y lo que intuyen con fe. Con fe. Porque lo que uno intuye, eso responde a la verdad. Y hay que lanzarse y no aspirar a convertirse en un gran escritor, no. Lanzarse, da tu testimonio a tu nivel. La vida dirá si ese testimonio es mediano, es modesto o es elevado. Eso lo dirá la vida. Mientras tanto, tú lo que tienes que hacer es dar tu propio testimonio. Canalizar lo que tú sientes, lo que tú intuyes, lo que tú piensas. Y que resulte lo que convenga. Entonces, la propia fe en uno mismo. Eso es muy importante. Uno confiar en su propio talento, en su propia capacidad, en los dones que hemos recibido. Amén. Nada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.